Me llamo Samuel Collins. Ahora tengo 47 años, pero esta historia empieza cuando tenía 29 y trabajaba en la construcción en Denver, Colorado. En aquel entonces, creía que lo tenía todo controlado. Un trabajo estable en Morrison Construction, una casa modesta de 2 plantas en Thornton, con una hipoteca manejable y una familia que parecía tan sólida como los cimientos que yo ayudaba a verter cada día. Angela Brooks Collins, mi esposa desde hacía 6 años, y nuestros 3 hijos, Michael, de 5 años, Sarah, de 3, y la pequeña Emma, con apenas 18 meses. Yo era el tipo de hombre que creía en demostrar el cariño con hechos, no con palabras. Jornadas de 50 horas semanales, horas extra cuando había, asegurarme de que las facturas estuvieran pagadas y de que a los niños no les faltara de nada. Mi sueldo en la construcción era de $34,000 al año. No era gran cosa, pero era fijo. Ángela trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental en el centro, gestionando citas y papeleo de seguros, y aportaba otros $18,000 anuales. Nada glamuroso, pero entre los dos cubríamos nuestra hipoteca de $1,200 al mes, los pagos del coche y lo básico, con algo de sobra para futuras clases de baile para Sarah, la inscripción de Michael en T-Ball y una guardería de calidad para Emma. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora. Aquí hay historias nuevas cada día, inéditas, y cada una más intensa que la anterior. Viéndolo con perspectiva, me doy cuenta de que vivía en una ilusión cuidadosamente construida. Ángela había estado sonriendo en el desayuno solo 3 días antes de que todo pasara. Había hecho tortitas para los niños. Me dio un beso en la mejilla cuando salí por la puerta con mi nevera del almuerzo y mi casco. «Que tengas buen día, Sam», dijo, como si lo sintiera de verdad. Era un martes de marzo de 2007. Me acuerdo porque acabábamos de recibir la devolución de la renta, $800 que planeábamos usar para unas vacaciones familiares en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas aquel verano. Llegué a casa a las 6:30 de la tarde, esperando el caos habitual de la preparación de la cena, pensar en el entrenamiento de T-Ball de Michael de esa semana y la rutina de acostar a Emma. En cambio, me encontré con silencio. La casa me pareció extraña al instante, demasiado silenciosa, demasiado ordenada. Michael y Sarah estaban en casa de mi madre. Más tarde sabría que Angela los había dejado allí por la mañana con alguna excusa sobre hacer recados. Emma estaba en la guardería y yo tenía que recogerla antes de las 7:00 de la tarde o me cobrarían recargo. Llamé a gritos a Ángela. Nada. Su Honda Accord de 2004 no estaba en la entrada, pero eso no tenía por qué ser raro. A menudo hacía recados después del trabajo, pero algo no cuadraba. El armario de nuestro dormitorio estaba a medias vacío. Su joyero estaba abierto, con la mayoría de las piezas desaparecidas. Nuestra cuenta corriente conjunta había sido usada esa misma mañana. Después descubrí que había sacado $1,500, dejándolo justo para evitar comisiones por descubierto, pero llevándose casi todo el dinero de la devolución de impuestos. En la encimera de la cocina, doblado con cuidado al lado de la cafetera, había un trozo de papel de blog con su letra. «Merezco ser feliz, no me busques». Ya está, sin explicación, sin despedida de los niños, sin dirección nueva. Solo 10 palabras que destrozaron todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Me quedé allí de pie quizá 5 minutos, leyendo esas palabras una y otra vez, esperando que empezaran a tener sentido. Nunca lo tuvieron. La realidad me fue golpeando por oleadas. Primero, el pánico inmediato. Emma seguía en la guardería. Michael tenía entrenamiento de T-Ball esa semana. Sarah necesitaba cenar y su cuento antes de dormir. Luego vino la comprensión más profunda. Aquello no era una pelea ni una separación temporal. Ángela lo había planeado. Había hecho la maleta con calma, se había llevado dinero, había organizado el cuidado de los niños y se había marchado. Había tomado una decisión, y en esa decisión no estaban sus hijos. Esa noche recogí a Emma en la guardería Little Sprouts, sus brazos regordetes extendiéndose hacia mí como siempre. Con 18 meses, acababa de empezar a caminar con seguridad y sabía decir mamá y papá claramente. Cuando miró alrededor del aula de la guardería, dijo, «¿Mamá?»
con ese tono de pregunta que usan los pequeños. Le dije, mamá se ha ido bye-bye, usando palabras sencillas que pudiera entender. Eso me compró tiempo para pensar qué decirles a los mayores. Mi madre, Carol Collins, vivía a 20 minutos, en Westminster. Había criado a 5 hijos, casi sola, después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12 años. Si alguien podía ayudarme a manejar este desastre, era ella. La llamé desde el aparcamiento de la guardería. Sam, ¿qué pasa? Lo notó al instante. Las madres tienen ese radar. Angela se ha ido, mamá. Se ha marchado. Simplemente se ha ido. Hubo un silencio. Luego dijo, voy a poner café. Trae a los niños aquí esta noche. Esa es mi madre. Nada de dramas, nada de preguntas, solo soluciones. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Tuve que llamar al trabajo y decir que estaba enfermo, algo que jamás hacía si no estaba realmente hecho polvo. En Morrison Construction fueron comprensivos, pero yo sabía que no podía convertir aquello en costumbre. En la construcción no hay tiempo ilimitado para asuntos personales, y yo tenía una hipoteca, pagos del coche y 3 hijos que mantener solo con mi sueldo. Me enteré de la aventura por la hermana de Angela, Lisa. Llamó el jueves por la noche, consumida por la culpa. Sam, lo siento muchísimo. Pensaba que lo sabías. Lleva meses viéndose con un tío del trabajo. Rick algo. Ahora están en Phoenix. Rick Gutiérrez. Supe su nombre por la clínica dental cuando llamé buscando a Angela. La recepcionista del Dr. Patterson dejó escapar que tanto Angela como Rick habían dimitido el mismo día, el martes, el día que ella se fue, sin preaviso de 2 semanas, sin explicación. Habían vaciado sus mesas y se habían marchado juntos. La traición dolía hondo, pero no tenía tiempo para hundirme. Michael preguntaba todas las mañanas cuándo volvía mamá a casa. Sara, con 3 años, no lo entendía, pero notaba que algo iba mal y se volvió muy pegajosa. Emma no paraba de decir «mamá» y mirar alrededor con esperanza. Tenía 3 niños confundidos y con el corazón roto dependiendo de mí para que todo no se viniera abajo. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina con una cerveza y un montón de facturas delante, tomé una decisión. No la iba a perseguir, no le iba a suplicar que volviera, ni siquiera iba a hablar mal de ella delante de los niños. En vez de eso, iba a construir algo mejor. Me convertiría en el padre que ella nunca fue, y mis hijos crecerían sabiendo que eran queridos sin condiciones. La logística fue brutal. El coste de la guardería de Emma pasó de media jornada a jornada completa, unos $520 extra al mes, que llevaban nuestro presupuesto al límite. Tuve que cambiarme al turno de mañana en Morrison, lo que significaba menos horas extra, pero me permitía recoger a los niños a las 6 de la tarde. Mi madre ayudaba cuando podía, pero seguía trabajando a tiempo parcial en Walmart y tenía sus propias facturas. El dinero escaseaba. Cancelé la televisión por cable, pasé a una tarifa básica de móvil y empecé a comprar marcas blancas en el supermercado. Los niños notaron algunos cambios. Claro que se dieron cuenta. ¿Por qué ya no tenemos los cereales buenos?, preguntó Michael una mañana. Le dije que estábamos probando cosas nuevas, que estábamos siendo aventureros. Se lo creyó, porque los niños de 5 años quieren creer que sus padres lo tienen todo controlado. 3 meses después de que Angela se fuera, contraté a un detective privado, no para traerla de vuelta, sino para asegurarme de que no pudiera sorprenderme más adelante con demandas de custodia. Jake Morrison, el investigador, me cobró $300 por adelantado y los localizó en 2 semanas. Angela y Rick vivían en un estudio en Tempe, Arizona. Rick había encontrado trabajo en otra clínica dental, ganando unos $32,000 al año. Angela estaba de camarera en una cadena de bar deportivo llamada Buffalo Wild Wings, probablemente ganando entre $20,000 y $25,000 con las propinas. Están pasando apuros económicos, me informó Jake. Varios avisos de retraso en el pago del alquiler. Los 2 coches van atrasados en las letras. El alquiler del estudio son $650 al mes, que ya les aprieta bastante con los ingresos que tienen entre los dos. No parece que lo hayan planeado muy bien. Presenté una demanda de separación legal y custodia completa en el juzgado de familia del condado de Jefferson. Angela no la impugnó,
Ni siquiera respondió a los documentos judiciales que le entregaron en su dirección de Tempe. Su silencio dijo más que cualquier abogado defensor podría haber dicho. Para Navidad de 2007 ya habíamos encontrado nuestro ritmo. Los niños seguían preguntando por su madre, pero cada vez menos. Decoré el árbol solo. Después de que ellos se fueran a la cama, envolví regalos que había comprado con el dinero de las horas extra de trabajos de fin de semana e hice que la mañana de Navidad fuera lo más mágica posible dentro de nuestro presupuesto ajustado. Michael recibió un guante Wilson de $20 de Big Five Sporting Goods. Sarah tuvo cuadernos para colorear y una caja grande de ceras. Emma recibió un elefante de peluche de Walmart que adoptó inmediatamente como compañero inseparable. «Es la mejor Navidad de la historia», anunció Sarah, abrazando sus libros para colorear. Estuve a punto de echarme a llorar allí mismo. No porque fuera verdad, no lo era, no del todo. Nuestro presupuesto de Navidad había sido de $120 en total, comparado con los 350 del año anterior, sino porque ella lo creía, porque, a pesar de todo lo que Angela les había quitado, no les había quitado la capacidad de encontrar alegría en las cosas pequeñas. Ahí fue cuando entendí algo importante. Mi venganza no sería dramática ni pública. No consistiría en destruir la nueva vida de Angela ni en dejarla en evidencia ante amigos y familia. Mi venganza sería silenciosa y devastadora. Criaría a 3 niños que no la necesitarían, que no la echarían de menos y que nunca la perdonarían por haberse elegido a sí misma por encima de ellos. La ironía era perfecta. Angela se había marchado para encontrar la felicidad, pero había abandonado lo único que podría haberle dado una alegría duradera. Ahora esa alegría me pertenecía por completo a mí. Para 2010, 3 años después de la desaparición de Angela, habíamos construido algo sólido. Me habían ascendido a jefe de cuadrilla en Morrison Construction, lo que venía con una subida anual de $3.500 y un mejor seguro médico. Mi sueldo había subido a $37.500 y, con un presupuesto cuidadoso y algún trabajo de fin de semana, por fin vivíamos desahogados. Los niños iban viento en popa. Michael, que ya tenía 8 años, jugaba en ligas infantiles de béisbol y sacaba sobre todo notables y sobresalientes en segundo de primaria. Sarah, 6 años, había descubierto que tenía un talento artístico de verdad. Sus dibujos cubrían nuestra nevera como si fueran medallas de honor. Emma, con 4 años, estaba ya sin pañales, hablaba con frases completas y era la estrella de su clase de preescolar. Pero el mayor cambio llegó en forma de Karen Hayes. Conocí a Karen en la tutoría de Sarah en octubre de 2010. Ella estaba allí por su hija Jessica, que estaba en la misma clase de primero de primaria de Sarah en el colegio Thornton Elementary. Karen se había divorciado hacía poco, trabajaba como enfermera titulada en el Hospital Presbyterian St. Joseph, ganando unos $45.000 al año. Tenía una manera de hablar con los niños que los relajaba al instante, tratándolos como personas de verdad, en lugar de pequeños adultos a los que había que manejar. «Tu Sarah es increíblemente talentosa», me dijo Karen después de que termináramos las tutorías los dos. «Jessica habla de ella todo el tiempo. Son todo un dúo artístico en la clase de la señora Peterson». Empezamos a hablar y me descubrí quedándome en aquel pasillo del colegio más tiempo del que pensaba. Karen había pasado por su propia batalla de divorcio. Su exmarido tenía una aventura con su socia y había intentado ocultar bienes durante el reparto. Ella luchó durante 18 meses para conseguir lo que ella y Jessica merecían. «Lo que tiene la traición», me dijo delante de un café en un bar de toda la vida 3 semanas después, «es que te enseña qué es lo que importa de verdad. No la persona que se fue, sino las personas que se quedaron». Karen entendía el peso de la monoparentalidad, el agotamiento de serlo todo para tus hijos, esa forma de cuestionarte cada decisión, preguntándote si de verdad eres suficiente. Pero también entendía la ferocidad con la que proteges a tus hijos cuando los crías solo. Cuando miraba a mis hijos, los veía como personas con su propia personalidad y su propio potencial, no como un estorbo ni como un problema añadido. La relación fue creciendo despacio y con cuidado. Karen nunca intentó sustituir a Angela ni se lanzó de cabeza a hacer de madre.
Se fue haciendo su propio hueco en nuestras vidas de forma natural. Enseñó a Sara técnicas de dibujo más avanzadas y la ayudó a enmarcar sus mejores obras. Ayudaba a Michael con los deberes de matemáticas y se venía a sus partidos de béisbol. Leía cuentos a Emma antes de dormir, poniéndoles voces distintas a cada personaje, y nos hacía reír a todos hasta que nos dolía la tripa. Para Navidad de 2011, Karen y Jessica ya formaban parte de nuestras tradiciones familiares. Fuimos juntos a ver las luces de Navidad en el Jardín Botánico de Denver, hicimos galletas y nos intercambiamos regalos sencillos. En verano de 2012, después de pensarlo mucho y de largas conversaciones con todos los niños, nos fuimos a vivir juntos. Karen vendió su adosado en Arvada y encontramos un alquiler más grande, de 4 dormitorios, en Broomfield, con buenos colegios y espacio suficiente para todos. El alquiler era de $1,400 al mes, más de lo que yo pagaba por mi casa, pero asumible con los 2 sueldos juntos. Le pedí matrimonio a Karen en el 7º cumpleaños de Emma, en marzo de 2013. No porque pensara que los niños necesitaran una figura materna, ya habían demostrado que podían salir adelante sin ella, sino porque me había enamorado de una mujer que hacía que nuestra vida, que ya era buena, fuera todavía mejor. El anillo de compromiso me costó $800, 2 meses de ahorro cuidadoso, pero su reacción valió cada céntimo. ¿Vas a ser nuestra mamá de verdad ahora?, le preguntó Emma a Karen, después de que ella dijera que sí. Cariño, llevo siendo tu mamá de verdad desde hace mucho tiempo, respondió Karen, poniéndose a su altura. Ahora solo se hace oficial. La boda fue pequeña y muy medida económicamente. Familia y amigos cercanos en la iglesia de mi madre, en Westminster. El coste total fueron $2,800, que ahorramos durante más de 6 meses. Michael, que tenía ya 11 años, fue mi padrino, demasiado joven para acompañar a Karen al altar, pero perfecto para estar a mi lado. Sara, con 9 años, fue la dama de honor, con un vestido que encontramos de oferta en JCPenney. Emma, de 7 años, y Jessica, de 8, fueron las niñas de las flores con vestidos a juego que Karen hizo ella misma. Fue todo lo que la boda de Ángela y mía no había sido. Auténtica, alegre, rodeada de personas que de verdad querían estar allí. Ángela llevaba ya 6 años completamente en silencio, sin tarjetas de cumpleaños, sin regalos de Navidad, sin llamadas de teléfono, sin pagar ni un céntimo de manutención. Los niños habían dejado de preguntar por ella por completo. Cuando amigos o profesores preguntaban por su familia, hablaban de Karen como su madre sin dudarlo ni matizar nada. A principios de 2015, recibí papeles de divorcio desde Arizona. Ángela quería hacer oficial nuestra separación para poder casarse con Rick. Firmé sin dudarlo, y los hice notarizar ese mismo día. No se pedía pensión compensatoria, probablemente porque sabía que no tenía base alguna después de abandonar el matrimonio. No se mencionaban acuerdos de custodia, porque ya había abandonado legalmente sus derechos parentales, tras 8 años de ausencia total y de no aportar nada. La ironía no se me escapaba. Ángela se había marchado para ser libre y encontrar la felicidad, y ahora necesitaba mi firma para poder seguir adelante con su vida. Mientras tanto, yo había encontrado más felicidad, estabilidad y una pareja de verdad de lo que jamás tuve durante nuestro matrimonio. Para 2018, 11 años después del abandono de Ángela, nuestra familia reconstruida estaba prosperando de formas que no habría imaginado en 2007. Michael tenía 16 años, estaba en tercero de instituto con una media de 3,6 y auténticas perspectivas universitarias. Se había convertido en un chico seguro y responsable. Trabajaba a tiempo parcial en un supermercado de la zona y varios centros le seguían la pista para sus equipos de béisbol. Sara, con 14 años, ganaba concursos regionales de arte y vendía pequeños cuadros en ferias de artesanía locales por $25 cada uno. Emma, de 12, era presidenta de su curso de 7º y participaba activamente en el consejo de estudiantes, demostrando unas dotes de liderazgo que hacían que los profesores pronosticaran grandes cosas para su futuro. Karen había adoptado legalmente a los 3 en 2016. Fueron ellos quienes lo pidieron, porque querían tener su apellido,
y querían el reconocimiento legal de algo que llevaba años siendo verdad a nivel emocional. El proceso de adopción costó $3.200 en tasas legales, pero ver sus caras cuando el juez lo hizo oficial no tuvo precio. El juez preguntó a cada niño por separado si entendían lo que significaba la adopción. «Significa que Karen va a ser nuestra madre para siempre», dijo Emma, ya con 12 años y una claridad al hablar impropia de su edad, como oficialmente para siempre, y nadie nos la puede quitar. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi venganza estaba completa, aunque el acto final aún no había empezado. Angela había perdido algo más que una familia. Había perdido la oportunidad de conocer a las personas increíbles en las que se habían convertido sus hijos. Se había perdido primeros días de cole, victorias en ferias de ciencias, campeonatos de béisbol, cintas de exposiciones de arte, primeros desamores, prácticas de conducción, preparación para la universidad y miles de pequeños momentos diarios que son los que de verdad importan al criar a unos hijos. Lo había cambiado todo por ¿qué? Según mis búsquedas periódicas en Google, Rick la había dejado en 2017 por una mujer más joven. Angela trabajaba como cajera en un Walmart de Phoenix, viviendo sola en un estudio, sin parecer tener perspectivas ni relaciones. Pero la parte más perfecta de mi venganza no era lo que Angela había perdido, era lo que jamás podría recuperar. Mis hijos no la echaban de menos, no la necesitaban y no la consideraban parte de su historia. Ella misma se había vuelto completamente irrelevante en sus vidas, y ningún grado de arrepentimiento ni ningún intento de reconciliación podían cambiar esa realidad fundamental. El timbre sonó un sábado por la mañana de abril de 2025, 18 años después de que Angela saliera de nuestras vidas. Yo estaba en la cocina haciendo tortitas para Karen y para mí. Los niños ya eran adultos y vivían su propia vida, pero el desayuno de los sábados seguía siendo nuestra tradición más preciada, incluso cuando los niños venían solo de visita. Abrí la puerta y apenas reconocí a la mujer que estaba allí de pie. Angela Brooks aparentaba cada uno de sus 45 años y alguno más. Tenía la cara profundamente surcada por el estrés y la decepción, el pelo fino y completamente canoso. Llevaba un uniforme arrugado de Walmart, el chaleco azul marino y los pantalones caqui que representaban la cima de sus logros profesionales. Su coche, visible en la entrada, era un Honda Civic de 2015 abollado, que claramente había visto tiempos mejores. «Hola, Sam», dijo, como si 18 años de silencio pudieran salvarse con un saludo casual. No la invité a pasar. «Angela, ¿qué quieres? Quiero ver a mis hijos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de una casa en llamas. Detrás de mí, oí los pasos de Karen detenerse en el pasillo. Estaba escuchando, preparada para apoyarme, pero dejándome manejar ese momento que llevaba casi 2 décadas gestándose. «¿Tus hijos?». Mantuve la voz firme y controlada. ¿Qué hijos serían esos? La compostura cuidadosamente ensayada de Angela se resquebrajó un poco. «Michael, Sarah y Emma. Ya sé que son adultos, pero siguen siendo mis niños. Yo los di a luz. Tengo derechos». Casi me reí en su cara. Derechos. Después de 18 años de absoluta nada. Ni llamadas, ni tarjetas, ni manutención. Ningún interés en sus vidas en absoluto. Ahora venía a hablar de derechos. «Renunciaste a esos derechos cuando te fuiste en 2007», dije con calma. «Legal y prácticamente. Karen los adoptó hace años. Perdiste cualquier reclamación legal cuando los abandonaste». Miró. Fue entonces cuando la voz de Michael cortó el aire de la mañana con la precisión de una cuchilla. «No, en realidad no lo necesitamos». Me giré y lo vi de pie detrás de Karen, en el pasillo. Mi hijo mayor tenía ahora 23 años. Era ingeniero mecánico en Lockheed Martin. Ganaba $68,000 al año y estaba prometido con su novia de la universidad, Rebecca. Había venido en coche para ayudarme a arreglar un grifo que perdía en el cuarto de baño de arriba, como hacía la mayoría de los fines de semana. Medía 1,88, ancho de hombros por años de béisbol y buena alimentación, seguro de sí mismo y con éxito. Todo lo que un padre sueña que llegue a ser su hijo. «Michael», susurró Angela, alargando la mano hacia él como si estuviera viendo un fantasma. «Has crecido tanto. Te pareces a tu padre cuando lo conocí». «No me parezco en nada a él», respondió Michael con una frialdad precisa. «Él se quedó. Él nos crió.
cogió trabajos extra cuando hizo falta y jamás abandonó sus responsabilidades porque la vida se pusiera difícil. Sara apareció a continuación, al oír el alboroto desde el garaje, donde estaba descargando material para su estudio de arte. Con 21 años, se preparaba para su cuarta exposición local y su talento había evolucionado mucho más allá de aquellos primeros dibujos de nevera, convirtiéndose en cuadros sofisticados que se vendían por $200–400 en galerías de la zona. Le bastó una mirada a Angela para cruzarse de brazos a la defensiva. «A ver si lo adivino», dijo Sara, con su ojo artístico captando cada detalle del aspecto de Angela. «La vida en Arizona no te salió como esperabas, y ahora quieres hacer de madre de unos adultos con éxito, a los que no ayudaste a criar». Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas que parecían más desesperadas que sinceras. «Nunca dejé de pensar en vosotros, en ninguno de los tres. Solo que necesitaba encontrarme a mí misma, saber quién era yo aparte de ser esposa y madre». «Encontrarte a ti misma», replicó Sara, con el filo afilado que había desarrollado tras años de aprender a defenderse. «Nosotros teníamos 3, 5 y 18 meses. Necesitábamos que fueras nuestra madre, no que te fueras a una aventura egoísta de autodescubrimiento a nuestra costa». Emma llegó la última, tras recibir el mensaje urgente de Michael. Con 19 años, estaba terminando su segundo año en la Universidad de Colorado, en Denver, CU Denver, con doble especialidad en Ciencias Políticas y Comunicación. Ya planeaba ir a la Facultad de Derecho con una determinación tan enfocada que le recordaba a todos a mí a esa edad. Miró a Angela con la misma frialdad analítica que usaba al prepararse para los debates. «Tienes cara de decepción», observó Emma con una calma inquietante. «¿Esperabas algún tipo de reencuentro lacrimógeno? ¿Confiabas en que hubiéramos crecido hechos polvo y necesitados, desesperados por una aprobación maternal?» Angela se secó los ojos con una mano temblorosa. «Esperaba que al menos me dierais la oportunidad de explicarme. Soy vuestra madre. Os llevé 9 meses en mi vientre. Os di a luz. Karen Hayes es nuestra madre», dijo Emma con la firmeza del golpe de un mazo de juez. «Se ganó ese título estando aquí durante 18 años. Tú solo eres la mujer que nos trajo al mundo». La crueldad de esa frase me habría destrozado si hubiera ido dirigida a alguien que mereciera compasión. Pero Angela había renunciado al derecho a un trato suave cuando eligió su propia idea de felicidad por encima de la necesidad básica de sus hijos de tener estabilidad y amor. «Puedo arreglar esto», suplicó Angela, mirando desesperada de uno a otro, con la voz volviéndose cada vez más frenética. «Ahora tengo tiempo. Rick y yo, eso no funcionó. Soy libre para centrarme en la familia. Quiero ser abuela de vuestros futuros hijos». «Demasiado tarde», dijo Michael con una sencillez devastadora. «Unos 17 años y 51 semanas demasiado tarde». Angela volvió a mirarme, quizá pensando que yo sería más comprensivo, más dispuesto a perdonar pecados pasados en nombre de alguna reconciliación futura inventada. «Sam, tú seguro que lo entiendes. La gente comete errores. Yo estaba mal mentalmente en aquella época. He crecido desde entonces. He aprendido de mis errores». Observé su rostro con atención, viendo cómo la desesperación y la sensación de derecho a algo se enfrentaban en igualdad de proporciones. Seguía sin entenderlo. Incluso después de todos estos años, pensaba que aquello iba de perdón, de segundas oportunidades, de curar viejas heridas y seguir adelante como una especie de familia recompuesta. No podía comprender que ya no quedaba nada que curar, porque nosotros habíamos construido algo infinitamente mejor en su ausencia absoluta. «Tienes razón», dije en voz baja, con un tono que llevaba 18 años de sabiduría ganada a pulso. «La gente comete errores, pero abandonar a tus hijos no es un error, es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias que no desaparecen solo porque por fin te arrepientas». «Son adultos ya», dijo Angela, aferrándose a cualquier argumento a medida que su desesperación aumentaba. «Ellos pueden decidir por sí mismos si quieren tener una relación conmigo. No puedes mantenerme apartada de ellos. Acabamos de hacerlo», dijo Sara, con total contundencia. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Angela miró a sus hijos biológicos, adultos con éxito, seguros de sí mismos,
queridos y completamente realizados sin ella. Y quizá por primera vez entendió la magnitud de lo que había perdido. Aquellos no eran los niños rotos, necesitados o dañados, que quizá esperaba encontrar. Eran personas completas que no solo habían sobrevivido a su abandono, sino que habían prosperado precisamente gracias a su ausencia. «Ya veo», dijo finalmente Angela, casi en un susurro. Creo que lo entiendo». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró atrás por última vez. «Por lo que valga, lo siento. De verdad lo siento». «¿Sientes haberte ido o sientes que no te haya salido bien lo de Rick?», preguntó Emma con la precisión de una fiscal. Angela no pudo responder. No tenía respuesta, porque todos sabíamos la verdad. Lamentaba que su vida no hubiera salido como había imaginado, pero no estaba verdaderamente arrepentida de haberse marchado, porque aún no entendía lo que había destruido. Caminó hasta su Honda Civic abollado y se marchó. Probablemente de vuelta a su apartamento de un solo ambiente en Phoenix, a su trabajo en Walmart, a lo que quedara de la vida que eligió por encima de nosotros. La observamos hasta que las luces traseras desaparecieron al doblar la esquina. Entonces Karen dio un paso adelante y me rodeó con sus brazos en uno de esos abrazos que habían sostenido a nuestra familia durante más de una década. «¿Estás bien?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Asentí. «Más que bien». Michael, Sarah y Emma se reunieron a nuestro alrededor en ese tipo de abrazo familiar que habíamos perfeccionado con los años. Sincero, cálido, elegido, no impuesto. Aquello era nuestra victoria, no una venganza en el sentido tradicional, sino algo mucho más satisfactorio. Habíamos construido una familia basada en la elección, la entrega y el amor incondicional. La ausencia de Angela no nos había roto, nos había hecho más fuertes, más resistentes y más conscientes de lo valioso que era lo que teníamos. Esa tarde, mientras Karen y yo nos sentábamos en la terraza trasera, viendo el atardecer sobre las montañas Front Range, me preguntó si me sentía reivindicado por el regreso patético de Angela. «No», respondí con sinceridad. «Me siento agradecido de que se marchara cuando lo hizo. Si no, quizá nunca habría aprendido cómo es el amor de verdad. Los niños quizá nunca habrían sabido lo que significa ser realmente deseados y valorados. Karen, quizá nunca te habrían tenido como madre. Mi venganza no fue dramática ni cruel en ningún sentido tradicional. Fue simplemente esto. Había criado a 3 seres humanos extraordinarios que me eligieron a mí, que eligieron a Karen, que eligieron la familia que habíamos construido juntos durante 18 años de compromiso diario. Angela podía volver a su apartamento vacío en Phoenix, a lo que quedara de la vida por la que nos cambió, pero jamás podría recuperar ni deshacer lo que tiró por la borda. Algunas puertas, cuando se cierran por decisiones propias, nunca se vuelven a abrir. Algunas oportunidades, cuando se rechazan, no regresan. Angela aprendió esa verdad 18 años demasiado tarde, y esa fue la justicia más perfecta que cualquiera de nosotros podría haber pedido. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y deja un comentario contándome qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.